realmente, si Israel estuviera llevando adelante un genocidio, mínimo tendríamos que ver una baja considerable de la población que se supone que está siendo víctima de ese genocidio, cosa que todo lo contrario, es una población que crece, incluso crece más rápido que la población judía en Israel. Y que incluso sus otros indicadores han mejorado, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, son todos índices que en la población palestina han mejorado en los últimos 30, 40 años. La discusión con la autoridad palestina sería más una discusión geopolítica de territorios. La guerra con Hamás es con una organización terrorista que quiere que Israel no exista, básicamente. Hamás tiene su carta fundacional, surge en los años 80 y tiene su carta fundacional, e incluso surge con la misión de ser combativo y de destruir a Israel y de no permitir ningún tipo de negociación de paz con Israel. Y tiene en su carta fundacional el llamado a destruir el Estado de Israel y la yihad, o sea, el combate contra los judíos de todo el mundo. ¿Cómo es ser mujer en Gaza? Y la realidad es que, o sea, es estar bajo una dictadura fundamentalista religiosa, donde hay crímenes de honor, donde las mujeres obviamente son sometidas a la voluntad de los hombres de la familia. Existen los crímenes de honor, que es, por ejemplo, que una mujer haya faltado el honor de la familia, o sea, una chica que quiera tener un novio y que la familia propia la mate. ¿Y ser gay? Y ser gay está absolutamente prohibido, es ilegal, en Gaza es castigado con la muerte, en Cisjordania es ilegal. Yo desde el 7 de octubre tuve que ver, por ejemplo, gente que justificara la masacre en el recital cerca de la frontera, diciendo que eran chicos que bailaban al lado de un campo de concentración. Tuve que leer gente justificando las violaciones que los terroristas del Hamás hicieron contra mujeres israelíes, porque decían que había que tener en cuenta que los terroristas del Hamás estaban oprimidos hace 75 años por los israelíes. Pero esta narrativa presenta a todo Israel como ilegítimo y a todos los israelíes como ocupando territorio. Entonces, esta narrativa lo que hace es demonizo y deshumanizo a los israelíes, justifico la violencia contra ellos, justifico todo lo que hagan los palestinos. Y todo esto lleva no solamente a justificar el terrorismo, sino también a la violencia contra los judíos de todo el mundo. ¿Israel puede terminar con Hamás? Sí, pero va a necesitar más tiempo del que la comunidad internacional parece dispuesta a darle. ¿Vos imaginás a Israel retirándose del conflicto tan candente como está hoy, sin recuperar a los rehenes? La realidad es que es muy difícil porque Israel tiene dos objetivos, que son recuperar a los rehenes y derrotar a Hamás. Y a veces esos objetivos no van de la mano. Está como empezando a hablarse de la posibilidad de un acuerdo de liberación de todos los rehenes, a cambio de que Israel libere a todos los presos palestinos que tienen sus cárceles, que son como 5.000 terroristas, y si sumamos a todos los que ha arrestado durante esta guerra, no sé cuántos son, y a cambio del fin de la guerra. Eso obviamente para Israel militarmente sería una derrota absoluta. Qué fuerte todo lo que se está viviendo y qué duro lo que está pasando en Israel y lo que está pasando en el mundo, con algunas cuestiones que creíamos que ya no pasaban y de repente sí. Sí, bueno, la verdad es que lamentablemente siempre cuando hay una escalada en el conflicto árabe-israelí, eso tiene repercusiones sobre las diásporas, siempre hay un aumento del antisemitismo, esto es algo que se viene registrando históricamente. A partir del 7 de octubre, la realidad es que es una situación diferente. Es una situación diferente no solamente por la brutalidad del ataque, que no tiene precedentes realmente, el ataque terrorista que jamás llevó adelante contra Israel, la cantidad de muertos, los actos barbáricos que cometieron, el hecho de que se hayan filmado cometiéndolos, la cantidad de rehenes que secuestraron. Al día de hoy todavía hay más de 132 rehenes en la Franja de Gaza, 20 de ellos sabemos que ya están muertos y cuyos cuerpos están siendo retenidos por la organización terrorista, pero al mismo tiempo porque la respuesta de Israel está siendo claramente diferente frente a la brutalidad del ataque. La respuesta no podía ser la misma que la que fue en otras guerras anteriores, porque recordemos que esta es la quinta guerra que Israel pelea contra el Hamás desde que esta organización toma por la fuerza el control de la Franja de Gaza en el 2007. A partir de entonces hubo 5 guerras y las 4 anteriores también comenzaron por ataques de Hamás contra población civil israelí, pero no eran de esta magnitud. Por ejemplo, en 2014 secuestraron y asesinaron a 3 adolescentes. Y si bien obviamente fue un acto terrible y por eso dio comienzo una guerra, no fue un hecho como el 7 de octubre, que fue una invasión masiva, más de 3.000 terroristas que violaron, que prendieron fuego gente viva, secuestraron y asesinaron niños, mujeres. La inmensa mayoría de las víctimas, que son más de 1.200, son civiles. Entonces, la realidad es que, dada la brutalidad del ataque, la respuesta de Israel también está siendo diferente. O sea, Israel se ha puesto como sus objetivos recuperar a los secuestrados, pero también destruir al Hamás. O sea, la respuesta no puede ser como antes de simplemente atacar.
atacar y para buscar reducir las capacidades militares del Hamás para restaurar cierta calma. Obviamente la magnitud de la guerra es distinta, es una guerra que se prevé que va a durar varios meses más, y obviamente todo esto lleva a que el conflicto esté en boca de todos, sea un tema de agenda, y comiencen actos, o sea, en contra de la comunidad judía, porque obviamente la inmensa mayoría de la comunidad judía del mundo apoya a Israel, se identifica con Israel, está movilizada por lo que pasó, se siente, o sea, tiene familiares allá, tiene amigos, siente al pueblo de Israel como si fuera su propio pueblo. Entonces, obviamente, se sienten atacados por lo que pasó el 7 de octubre y con mucho más horror ven que inmediatamente después del ataque mucha gente en todo el mundo salía a marchar, incluso antes de que comenzara la ofensiva israelí, a favor de lo que había ocurrido. O sea que entonces los judíos tenían que ver en todo el mundo gente marchando casi en apoyo a ese ataque brutal donde la gente había sido torturada, asesinada, violada. Y obviamente a medida que se va corriendo el foco, o sea, y pasamos de hablar de la brutalidad del ataque a obviamente la guerra que Israel lleva adelante en Gaza y las repercusiones y cómo afecta eso a la vida de los civiles palestinos en Gaza, obviamente que al correr el foco también crecen los ataques porque ya hemos pasado de, obviamente, ver a Israel como la víctima de este ataque a empezar a presentarlo de muchos lugares como un agresor y casi que ni siquiera se presenta el contexto de por qué Israel está en Gaza en este momento, que fue justamente por este ataque. Cuando hablamos de Gaza y no de Cisjordania, ¿en qué se parecen y en qué no las situaciones que Israel vive en sus cuestiones limítrofes con Gaza y con Cisjordania? Bueno, la realidad es que primero tenemos que entender que Gaza y Cisjordania, que son los territorios que internacionalmente se reconocen como territorios palestinos, están gobernados por dos autoridades diferentes. Israel se retira de Gaza. Se retira de Gaza de manera unilateral, no solamente por un gesto de paz con los palestinos, porque incluso firma un acuerdo mediado con la Unión Europea y Egipto con la autoridad palestina para entregarle el control total de la frontera de la Franja de Gaza. Se retira no solo como gesto de paz, sino también porque después de la segunda intifada Israel veía cómo controlar esos territorios con mayoría de población que obviamente le era hostil. Eso le resultaba un costo no solamente de vida, sino también un costo de su imagen, porque se lo veía como Estado que estaba ocupando otros territorios. ¿Cuál es la situación que existe hoy? Existe Gaza hace 16 años, controlada por Hamás, que impone su propio régimen, que es un régimen terrorista, es un régimen fundamentalista religioso, o sea, y tiene además una interna brutal con la propia autoridad palestina que gobierna Cisjordania. De hecho, el hecho de que Arafat se retire de esas conversaciones de paz se produce por una interna con el Hamás que le reclamaba ser colaboracionista por estar haciendo en conversaciones de paz, y el Hamás se buscaba presentar como la verdadera representación de la lucha palestina, ya que, miren, la autoridad palestina está negociando. Si lo entiendo, la discusión con la autoridad palestina sería más una discusión geopolítica de territorios. La discusión o la guerra con Hamás es con una organización terrorista que quiere que Israel no exista, básicamente, y que los judíos desaparezcan de la faz de la tierra. Totalmente, o sea, el Hamás tiene su carta fundacional, surge en los años 80 y tiene su carta fundacional, e incluso surge con la misión de ser combativo y de destruir a Israel y de no permitir ningún tipo de negociación de paz con Israel. Y tiene en su carta fundacional el llamado a destruir el Estado de Israel y la yihad, o sea, el combate contra los judíos de todo el mundo. Por el lado de la autoridad palestina, que hoy gobierna Cisjordania, no significa que la autoridad palestina, porque también es una realidad, este conflicto al día de hoy no se ha podido resolver principalmente porque ninguno de los líderes palestinos ha aceptado la existencia de Israel en ninguna extensión del territorio. La autoridad palestina tampoco lo ha aceptado, pero por lo menos ha aceptado sentarse a negociar, o sea, ha aceptado sentarse a negociar, ha aceptado mediadores, las conversaciones de Oslo se llevaron adelante, no se pudieron terminar porque Arafat, que era de la autoridad palestina, se retiró de esas negociaciones de paz, pero por lo menos está, digamos, se puede cierta voluntad de negociación con la autoridad palestina, cuando con el Hamás es imposible porque va en contra de sus principios. Por eso también es que hoy, cuando Estados Unidos debate, bueno, si Israel logra derrotar al Hamás, ¿qué va a pasar con Gaza después de Hamás? Pide Estados Unidos reinstaurar a la autoridad palestina en Gaza como para poder tener un interlocutor único
y un interlocutor con el que se puede negociar, por lo menos. Pero la realidad es que hoy tenemos estos dos territorios, uno gobernado por el Hamás, otro por la Autoridad Palestina, pero también es cierto, y esto es importante, que en Cisjordania, por más que gobierna la Autoridad Palestina tiene un gobierno bastante débil, que está sostenido por Israel, más que nada, que le garantiza la seguridad, porque dentro de Cisjordania también, en Jenin, en Tulkarem, en algunas ciudades, han surgido en los últimos años y se han fortalecido células del Hamás, células de la Yihad Islámica, que en muchos casos sobrepasan a la capacidad de seguridad que tienen las propias fuerzas de la Autoridad Palestina, y por eso muchas veces Israel tiene que intervenir en alguna de esas ciudades contra algunas de estas células terroristas. Digo, esto rompe con la ocupación israelí en Gaza. No había una ocupación israelí. No había una ocupación militar ni terrestre de ningún tipo. Sí se puede hablar claramente de por lo menos una suerte de ocupación en Cisjordania, porque si bien obviamente Israel reconoce la autoridad palestina, o sea, reconoce una autoridad extranjera dentro de ese territorio, por lo cual no se puede hablar de una ocupación pura, hay una parte de ese territorio que Israel controla y tiene presencia militar. Hay algunos asentamientos que son ciudades como normales, donde la gente vive, no tiene nada de fanatismo, ni son violencia, ni nada de eso, pero sí hay algunos personajes, algunos grupos en los asentamientos que tienen una visión irredentista, que consideran que todo Cisjordania debería ser parte de Israel, entonces tienen como son religiosos, entonces consideran que todo eso es Judea y Samaria, que tiene un valor religioso, espiritual para los judíos, que no se puede separar del Israel todo, y tienen como una misión mesiánica de alguna forma, y tratan de construir en zonas aisladas como para impedir esa separación de alguna forma. Esos son, digamos, tienen como esa misión y buscan deliberadamente hacer eso, pero la realidad es que no han tenido demasiado éxito, porque los asentamientos ocupan el 4% del territorio de Cisjordania y en la población son entre el 14 y el 15%. Entonces, la situación no ha cambiado tanto desde el 2000 o el 2008, cuando fueron los últimos acuerdos o negociaciones de paz, que la que tenemos hoy. En sí, si era posible hacer esa separación en el 2000 y en el 2008, en las últimas negociaciones de paz lo que se estableció, lo que se negociaba era, ok, Israel anexa a su territorio los principales asentamientos y a cambio ofrece otras tierras para compensar eso que anexó. Y la realidad es que sigue siendo absolutamente posible hoy porque la inmensa mayoría de los asentamientos está muy cerca de la línea verde, sería muy fácil para Israel anexarlos y entregar territorio a cambio, como se negociaba en el año 2008. Entonces, eso es lo que hace la situación en ambos territorios completamente distinta, porque en Cisjordania también vemos que no se está produciendo violencia, ha habido algunos hechos aislados, obviamente, pero no tenemos la situación en Gaza, que ha sido 5 guerras en los últimos 16 años desde que Hamás tomó el poder, con obviamente una autoridad en el terreno con la que es imposible negociar. ¿Cuántos palestinos viven adentro de Israel? ¿Los ciudadanos árabes israelíes? Sí. Los ciudadanos árabes israelíes son aproximadamente 2 millones. Son el 20% de la población. La mayoría de ellos no se identifica como palestino, hay muchos de ellos que sí, muchos de ellos que se identifican como palestinos solamente, pero la mayoría se identifica o como árabe israelí o como palestino israelí. Pero todos tienen una identidad israelí y la realidad es que en muchos casos se ha intentado, o sea, desde grupos como el Hamás, de buscar radicalizar a los propios árabes israelíes como para atacar a Israel desde adentro, y no han sido resultados exitosos. En esta última guerra, los árabes israelíes que tienen, por ejemplo, están muy presentes en el ámbito de la salud en Israel. Hay muchísimos médicos, enfermeras, farmacéuticos que son árabes y han estado desde el primer minuto atendiendo a los heridos, incluso siendo voluntarios para el ejército. 2 millones de personas sobre una población de 9,5 millones más o menos. O sea, es un porcentaje muy importante de la población. Entiendo, con representación parlamentaria, por supuesto. Con representación parlamentaria, y no solamente con representación parlamentaria, sino que el gobierno anterior al actual, que era un gobierno más de centro, si se quiere, el que está hoy es bastante de derecha, por no decir de extrema, en muchos de esos partidos que la componen, uno de los partidos que formaba parte del gobierno anterior y que fue vital para formar esa coalición era un partido árabe liderado por Mansur Abbas, que también ha sido una figura, porque los parlamentarios árabes israelíes muchas veces han tenido posturas
muy a favor de la causa palestina, por ejemplo, y eso ha hecho que la sociedad israelí un poco desconfiara de ello, de decir, bueno, no quiero hacer alianzas con estos parlamentarios porque, no sé, apoyan la intifada, apoyan el terrorismo. Pero la realidad es que en los últimos años se ha visto también un viraje muy importante de estas figuras hacia un pragmatismo, hacia una moderación, condenar el terrorismo, realmente defender al Estado, salir a condenar cuando se dice que Israel es un apartheid, por ejemplo, y salir a condenarlo, decir yo soy parte del Parlamento, es absurdo decir que es un apartheid, yo soy árabe, fui electo y estoy en el Parlamento. Entonces se ha visto un viraje mucho a la moderación y esto también ha dado que pudieran lograr estar parte de un gobierno. Hablaste del apartheid, se habla mucho de un genocidio, del genocidio que lleva adelante Israel sobre la población palestina. Es un discurso que hace mucho tiempo viene de que Israel estaría llevando adelante un genocidio de palestinos, lo cual es absurdo, o sea, simplemente para ver las cifras. Primero, las cifras del conflicto en general. El conflicto, obviamente esta guerra está teniendo una alta cantidad de bajas por las diferencias y las condiciones que tiene no solamente combatir en Gaza, sino por el objetivo de ir a fondo contra el Hamas, que obviamente hace que se extienda en el tiempo. Pero ya podemos ir a eso después, pero lo que... más allá de eso, o sea, el conflicto árabe-israelí en su totalidad, en los últimos 75 años, incluso desde antes de la fundación del Estado, podemos empezar desde 1920, cuando se crea el mandato británico de Palestina. Desde ese momento hasta hoy, contando las bajas de este conflicto, que rondan las 20.000, si tomamos las cifras de Hamás respecto de las bajas en Gaza, podríamos hablar de 140.000 muertos en todo el conflicto, y no solo entre israelíes y palestinos, estamos hablando también de egipcios, jordanos, sirios, libaneses, o sea, de todos los actores que han participado. Entonces hablamos de 130.000 muertos en 110 años, no sé. Entonces, en 100 años en realidad. La realidad es que... no es un conflicto, cuando uno lo piensa, en Siria ha habido 500.000 de muertos en 11 años, en Yemen son casi 300.000 muertos, estamos viendo, no sé, en China hay 2 millones de personas en campo de concentración, en Ucrania no sé, es imposible saber hasta hoy las cifras, pero se estima que son altísimas. Incluso en este momento en Sudán está habiendo una limpieza étnica con millones de desplazados. Entonces, cuando uno observa otros conflictos, incluso dentro de la misma región, nos damos cuenta que no es un conflicto excesivamente violento ni que haya tenido un impacto demasiado fuerte sobre la demografía de los implicados. Entonces, incluso contando también las cifras de podemos estimar que las bajas palestinas en todo el conflicto son aproximadamente entre 50.000 personas en 100 años, mientras que las israelíes son 25.000. Entonces, la realidad es que el impacto demográfico, si realmente no, la población palestina en los últimos 20 años se duplicó. O sea, es una población que ha crecido un 300% desde el año 48. Cuando Israel se funda había 150.000 árabes dentro de Israel. Hoy son 2 millones, como estábamos hablando. Entonces, realmente, si Israel estuviera llevando adelante un genocidio, mínimo tendríamos que ver una baja considerable de la población que se supone que está siendo víctima de ese genocidio, cosa que todo lo contrario, es una población que crece, incluso crece más rápido que la población judía en Israel. Y que incluso sus otros indicadores han mejorado, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, son todos índices que en la población palestina han mejorado en los últimos 30, 40 años, pero al mismo tiempo tampoco hay un plan deliberado de Israel para eliminar palestinos, o sea, porque tendría que existir un plan deliberado, un plan sistemático y una intención y la realidad es que Israel, con las capacidades militares que tiene, podría tranquilamente haberlo hecho si eso es lo que buscara hacer. Primero lo que hay que entender es cómo opera el Hamas en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio pequeño donde viven 2.200.000 personas y hace 16 años que están gobernados por una organización cuya estrategia militar gira alrededor de esconderse en el medio o debajo de su población civil, porque eso es lo más importante, porque cuando uno se enfrenta a otro país, a otro estado, Israel ha combatido con Siria, con Egipto, con el Líbano, uno se enfrenta a otro estado, ese estado no va a buscar llevarle el combate en medio de sus ciudades o esconderse detrás de sus mujeres y sus niños, o sea, un estado no hace eso. Pero acá Israel combate no contra un Estado, sino contra una organización terrorista, lo que hace una guerra asimétrica. Primero porque Israel tiene que estar sometido a todas las normas del derecho internacional, a las cuales jamás no suscribe, ni nadie le va a pedir que lo haga, porque sería absurdo. Todos sus búnkeres militares están en medio de la población civil,
sus lanzacohetes están en mezquitas, en clubes de barrios, en edificios de medios de comunicación. Han construido toda una red de túneles, o sea, han construido casi una ciudad por debajo de una ciudad, donde están por debajo de los hospitales. Descubría el ejército israelí cuando ingresó a Gaza que en el hospital pediátrico, el hospital Rantisi de la ciudad de Gaza, debajo del hospital, en el subsuelo, había un lugar donde habían sido secuestrados rehenes, donde habían sido tenidos niños. No solamente había eso, sino también había armas. Entonces, debajo de los hospitales, incluso el hospital Al-Shifa, que es el más importante de Gaza, se veía en las cámaras de seguridad cómo los terroristas de Hamás llegaban al hospital con rehenes que acababan de traerse de Israel, con armamento que se habían robado del ejército israelí. Entonces, hay realmente están absolutamente mezclados, si se quiere, entre la población civil, incluso sus propios terroristas están vestidos de civil la mayoría de las veces. A la última guerra, en el año 2021, Israel trató de atacar al Hamás sin ingresar a la Franja de Gaza, porque se sabe, primero, que ingresar frente a la extensiva red de túneles es que te salgan los terroristas de cualquier lado y te implique altas bajas de tus propios soldados, que además tienen que combatir en medio de ciudades, en medio de edificios que por más que parezca un edificio residencial, tranquilamente pueden estar los terroristas ahí, sino que al mismo tiempo se sabe que ingresar a la Franja de Gaza implica una alta cantidad de civiles palestinos muertos, porque están en el medio, o sea, uno tiene que combatir en medio de una ciudad donde además el Hamás, al basar su estrategia militar en esconderse detrás y en el medio y abajo de ellos, muchas veces impide que evacúen. ¿No los dejan evacuar? Porque Israel lo que hace, sabiendo esta situación, es avisar. Y esto es importante decirlo, porque no es algo menor. O sea, muchas veces se lo menciona como, bueno, sí, avisa, pero igual se muere gente. Pero no es algo menor, porque ningún ejército lo hace. Porque avisar no solamente le avisa a la población civil, también le avisa a tu enemigo. Entonces tu enemigo ya sabe dónde vas a atacar y también se pueden ir los terroristas de ahí. Entonces perdés el factor sorpresa. La realidad es que, a pesar de ese aviso, primero, es una zona densamente poblada. Segundo, el Hamás impide que evacúen. O sea, el Hamás mismo dice no hay que escuchar a la propaganda del enemigo, hay que quedarse. Y incluso muchas veces bloquea las rutas. Recordemos que cuando en el periodo entre el 7 de octubre y que Israel ingresó a la franja en esta guerra, estuvo varios días avisándole y pidiéndole extensivamente a la población del norte de la franja que evacuara hacia el sur, porque Israel iba a ingresar por el norte y obviamente quería que hubiera la menor cantidad de civiles allí, y se veían videos de Hamás bloqueando las rutas de evacuación, incluso disparándole a la gente que quería evacuar. ¿Hay hacia dónde evacuar? Mira, la realidad es que están evacuando hacia el sur de la franja. Es una situación muy difícil porque ahora Israel está llevando la guerra hacia el sur. Entonces, también es una pregunta que mucha gente critica, pero en general siempre critica de Israel y no menciona que Egipto también tiene un bloqueo. Es lógico que Israel haya cerrado su frontera después de lo que pasó el 7 de octubre. Pero ahora, Egipto tampoco abre la frontera, solo permitió el ingreso de ciudadanos con doble nacionalidad, que fueron, que obviamente evacuaron para otro país, pero la realidad es que no está permitiendo el ingreso. Incluso Egipto advirtió a Israel que si empieza a ingresar gente desde Gaza hacia Egipto, van a peligrar sus relaciones con Israel. O sea, Egipto no quiere saber nada con recibir refugiados. Egipto no quiere recibir a la población palestina, no quiere recibir refugiados, y la realidad es que es difícil, porque como vos bien decís, ¿a dónde van a evacuar? Porque si evacúan al sur, pero la guerra se extiende al sur, que tienen que volver al norte, donde ya hubo guerra y todavía sigue habiendo guerra y donde muchos edificios fueron destruidos. Realmente es una situación dramática. Yo creo que en una situación ideal deberían poder pasar a otro lugar, por ejemplo, podría ser Egipto, podría ser otro lado temporalmente, para después, una vez que termine la guerra, poder volver y poder reconstruir Gaza. Obviamente que sería la situación ideal, pero esto hace también mucho más delicado, y por eso también Estados Unidos está presionando a Israel para que los combates intensos que están teniendo lugar no se extiendan demasiado más en el tiempo. Estados Unidos pedía fin de diciembre, Israel está negociando fin de enero porque todavía necesita, para poder destruir la mayor capacidad posible del Hamás, un poco más de tiempo, pero ya está teniendo obviamente una presión internacional frente a la situación, porque la realidad es que si tomamos la cifra del Hamás estamos hablando de unos 20.000 muertos en Gaza. Israel estima un 60-40, es decir, 40% terroristas, 60% civiles. Es algo que Israel estima que es más o menos así, y que no se diferencia mucho incluso de otras guerras en Gaza en respecto al porcentaje entre civiles y militares, y ni siquiera se diferencia, incluso es menor. ¿Israel puede terminar con Hamás? Sí, pero va a necesitar más tiempo del que la comunidad internacional parece dispuesta a darle. Yo creo que incluso Israel mismo lo dice, que va a necesitar meses
pero por lo menos lo que Estados Unidos pide es que el combate intenso, por lo menos como el que estamos viendo ahora, termine lo más rápido posible. Que después obviamente puede haber operaciones quirúrgicas, operaciones puntuales, pero lo que es un combate tan intenso se termine por lo menos en las próximas semanas, fines de enero. Eso es lo que está pidiendo Estados Unidos. Yo creo que es una guerra que sí va a terminar. La pregunta es cómo. O sea, la pregunta es cómo, supongamos un escenario donde se consigue derrotar al Hamas. ¿Cuál es la Gaza post-Hamas? Es una Gaza donde se instaura la autoridad palestina, donde se presiona a la autoridad palestina para llegar a un acuerdo de paz. Es una Gaza que Israel va a volver a ocupar temporalmente hasta que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Vos imaginás a Israel retirándose del conflicto tan candente como está hoy sin recuperar a los rehenes? La realidad es que es muy difícil porque Israel tiene dos objetivos, que son recuperar a los rehenes y derrotar a Hamas. Y a veces esos objetivos no van de la mano, porque obviamente hay mucha presión para que, por ejemplo, Qatar, que es uno de los principales financistas de Hamas y también tiene a los líderes de Hamas viviendo en su capital, y por lo tanto eso le da una influencia muy grande sobre el grupo terrorista, por lo cual ha mediado el último acuerdo de cese al fuego a fines de noviembre, y al mismo tiempo tiene un interés muy grande en que Hamas continúe gobernando la Franja de Gaza. Está como empezando a hablarse de la posibilidad de un acuerdo de liberación de todos los rehenes, a cambio de que Israel libere a todos los presos palestinos que tienen sus cárceles, que son como 5.000 terroristas, y si sumamos a todos los que ha arrestado durante esta guerra, no sé cuántos son, y a cambio del fin de la guerra. Eso obviamente para Israel militarmente sería una derrota absoluta. Últimamente escuchamos mucho, no soy antisemita, soy antisionista. Tenemos que entender que ser antisionista es estar en contra de la existencia de Israel. O sea, eso es, o sea, es la definición básica del término, e incluso el antisionismo, la narrativa antisionista, que ahora quiero ir un poco a eso, es básicamente eso, promover la idea de Israel como un Estado ilegítimo, como un Estado que no tiene que existir, y como el principal problema y la principal razón por la cual hay un conflicto en primer lugar. O sea, la narrativa antisionista básicamente es eso. Antes de 1948, en el Medio Oriente, cristianos, judíos y musulmanes vivían todos felices. Después del 48 llegó el sionismo y arruinó todo eso y trajo toda esta guerra y miseria, por lo cual la conclusión lógica es que, eliminando ese problema, van a volver a ser todos felices para siempre. Ser antisionista es estar en contra de que exista el Estado de Israel. Y eso implica negarle a los judíos el derecho a la autodeterminación, negarle a los judíos su conexión con la tierra de Israel, porque el antisionismo presenta a Israel como un Estado ilegítimo y a los israelíes como invasores, como colonialistas, como europeos, como extranjeros que están ahí ocupando el territorio de otro pueblo, por lo cual niegan la historia de los judíos, niegan su conexión con ese territorio y al mismo tiempo presentan la eliminación de una nación como una consigna política legítima y hasta necesaria. Entonces está claro, cuando uno lo entiende de esa manera, que antisionismo es buscar que Israel desaparezca, que además sería violar los derechos más fundamentales de más de 7 millones de judíos, pues se puede entender que eso es antisemitismo, porque está claro que lo es. Ahora, a mí me parece que muchas veces hay una confusión y se piensa que criticar a Israel o criticar al gobierno es ser antisionista, y la realidad es que eso no es antisionismo. O sea, criticar al gobierno de Israel lo hacen los israelíes todos los días. Es absolutamente legítimo que la gente cuestione la política israelí en Gaza, la política israelí en Cisjordania, que considere que es necesario ya una solución de dos estados, que cuestione al gobierno de Netanyahu y considere que el gobierno de Netanyahu no está a favor de esa negociación. Son cuestionamientos absolutamente legítimos que hacen también los propios israelíes, pero eso no es antisionismo, porque eso no es estar en contra de que el país exista. Es más, si uno está a favor de una solución de dos estados, una solución de dos estados implica que uno de esos dos estados es Israel. Entonces eso no es antisionismo. Yo me he cruzado muchas veces con gente que me dice: yo no soy antisemita, soy antisionista, y es gente que su postura es básicamente decir: estoy a favor de dos estados. Bueno, entonces no sos antisionista. O sea, entonces creo que viene por la confusión de pensar que antisionismo es criticar al gobierno, criticar a la derecha israelí, criticar a los asentamientos, y esas son cosas que los israelíes, los judíos y los sionistas de todo el mundo hacen constantemente. Entonces ahí me parece que es cuando viene la confusión. Se dice que Israel es un estado de colonialistas europeos, se dice que es un país que se crea despojando a las tierras a otro país que ya existía ahí, cuando es mentira. Palestina nunca existió como país, nunca fue un país, sino que era una región del mundo. Se dice que es un estado que está desplazando y asesinando y estableciendo un régimen de segregación racial frente a otro pueblo hace 75 años. Entonces, cuando se instala esta narrativa tan negativa y tan, o sea, obviamente que cuando uno escucha eso,
se instala, digamos, un relato donde obviamente los israelíes son opresores, son invasores, son extranjeros, son ocupadores, y los palestinos son claramente las víctimas. Y esa es una narrativa que es absolutamente falsa, simplista del conflicto, pero que se enseña en las universidades, se reproduce en muchos medios de comunicación y que mucha gente ha naturalizado como que realmente esa es la historia del conflicto. Entonces, cuando uno cree realmente que esto es lo que ocurre y que esto es lo que ocurre hace 75 años, es bastante esperable que la gente frente a termine justificando, digamos, cualquier cosa que hagan los palestinos, aunque sea matar gente, aunque sea ser violento, porque consideran que es en el marco de la lucha contra esta opresión que están sufriendo hace 75 años. Yo desde el 7 de octubre tuve que ver, por ejemplo, gente que justificara la masacre en el recital cerca de la frontera, diciendo que eran chicos que bailaban al lado de un campo de concentración. Tuve que leer gente justificando las violaciones que los terroristas del Hamás hicieron contra mujeres israelíes, porque decían que había que tener en cuenta que los terroristas del Hamás estaban oprimidos hace 75 años por los israelíes. O veíamos gente marchando con los carteles representando a los terroristas de Hamás en parapente, como si fueran héroes de la liberación, incluso rompiendo los carteles de los secuestrados, o cambiando secuestrado por ocupador, cuando los israelíes que fueron secuestrados y asesinados durante este atentado viven en el sur de Israel, que no es un territorio en disputa, es un territorio internacionalmente reconocido como israelí. Pero esta narrativa presenta a todo Israel como ilegítimo y a todos los israelíes como ocupando territorio. Entonces, esta narrativa lo que hace es demonizo y deshumanizo a los israelíes, justifico la violencia contra ellos, justifico todo lo que hagan los palestinos. Y todo esto lleva no solamente a justificar el terrorismo, sino también a la violencia contra los judíos de todo el mundo. Primero porque se los ve como cómplices de esa opresión en el Medio Oriente, por su simpatía con Israel, pero al mismo tiempo porque esta visión del conflicto hace que los judíos dejen de ser vistos como una minoría oprimida y sean vistos cada vez más como una categoría de privilegio, como una categoría de opresión, como gente privilegiada. Incluso cada vez más teorías raciales en Estados Unidos ven a los judíos como blancos, como parte del supremacismo blanco de los Estados Unidos. Entonces esto hace primero que se rompan los anticuerpos que se habían construido contra el antisemitismo después de la Shoah, pero al mismo tiempo que la sociedad misma se desensibilice del odio contra los judíos, porque el odio contra los judíos termina siendo visto como algo deseable, porque si los vemos como gente que oprime, la violencia del oprimido contra el opresor termina siendo visto como algo incluso heroico, ¿no? Entonces termina siendo la violencia contra los judíos en Nueva York, en París o en Jerusalén como algo en el marco de la lucha contra la opresión. ¿Qué lugar ocupan la ONU, Amnistía, Médicos Sin Fronteras, no pronunciándose fuertemente en contra de los ataques del 7 de octubre y de todo el terrorismo? Bueno, yo creo que obviamente estas instituciones no están ocupadas por personas y estas personas están educadas en las mismas universidades, han absorbido la misma narrativa. Se ve como el secretario general de Naciones Unidas dijo que el atentado no había ocurrido en un vacío, que había ocurrido en un contexto de opresión, o sea, repetir la misma narrativa, que de alguna manera Israel tenía la pollera corta, o que algo habrá hecho y por eso se produjo este atentado. ¿Los judíos manejan el mundo? La realidad es que, lamentablemente, o sea, esos son prejuicios que son milenarios, o sea, son prejuicios que vienen siendo difundidos y naturalizados hace muchísimos años. Esta idea de los judíos como estos personajes que conspiran en las sombras contra todo y todos y que son extremadamente inteligentes, ricos, poderosos y que están detrás de todos los grandes eventos del mundo. Lo vemos también, después del 11 de septiembre creció muchísimo el antisemitismo porque había mucha gente que decía que había sido un atentado de falsa bandera llevado adelante por los judíos para que Estados Unidos fuera a pelear al Medio Oriente porque es algo que necesitaban los judíos. Hay gente que cree que Israel controla la política exterior de Estados Unidos y de no sé cuántos países más. O sea, esta idea de los judíos como superpoderosos controlando los grandes eventos del mundo, incluso cuántos hubo que culparon a los judíos de él en la pandemia del coronavirus. Entonces esto de siempre desconfiar del judío, de pensar que siempre está siendo, no es transparente, que siempre está haciendo algo por detrás que no nos lo cuenta, que son extremadamente poderosos, es algo que está muy naturalizado. Y obviamente eso también, porque sobre esos cimientos se van construyendo otras cosas. Entonces, por eso también hubo tanta facilidad para presentar una narrativa sobre Israel de estas características, porque si mucha gente ya tiene naturalizada la idea de los judíos como poderosos, de los judíos como moviendo las fichas del tablero mundial, es mucho más fácil poder instaurar una narrativa de los judíos como opresores, como colonialistas, como los que tienen el beneplácito porque también se lo presenta como el brazo de los Estados Unidos. ¿De todo esto hablas en el libro, en El Canario en la Mina? Sí.
El libro básicamente es un poco eso, ir desmontando los mitos sobre los judíos y sobre el Estado de Israel, que están, y es algo que es para mí lo más fuerte, si se quiere, es poder ir observando, porque a medida que uno va escribiendo los capítulos y los va leyendo, incluso yo cuando los iba haciendo toda la investigación para poder refutar cada uno de ellos. ¿Cada capítulo es un mito o cómo está organizado? Un ¿Y mito. cuáles son los...? Por ejemplo, los judíos controlan el mundo, las finanzas, los judíos son más leales a Israel que al país donde viven, que esto del antisionismo como no una forma de antisemitismo, el hecho de, bueno, no puedo ser antisemita porque los palestinos también son semitas, los judíos van por la Patagonia, o que Israel es un estado genocida, o que es un régimen de apartheid, ideas que aparecen en la Academia de Estados Unidos como que Israel entrena a la policía para reprimir minorías raciales, algo que apareció acá en Argentina. Pérez Esquivel lo dijo durante el 2017 cuando fue la discusión de la reforma judicial, que hubo represión, dijo que el Mossad entrenaba a la policía para reprimir en Plaza de Mayo, por ejemplo. Todo ese tipo de mitos, incluso mitos que están muy presentes en la ultraderecha también, como esto de presentar a George Soros, ¿no? Como el personaje que mueve todos los eventos del mundo, que más allá de lo que uno piense de George Soros personalmente, el mito del judío millonario controlando todo es algo que nos debería preocupar. Entonces, un poco creo que son 25 capítulos, es un mito cada uno, algunos me quedaron afuera, por ejemplo, el mito Gaza, cárcel a cielo abierto, o sea, es algo que se va... aparece en varios de los otros capítulos, pero no es un mito aparte porque no llegué. Hoy, obviamente, frente a esta guerra, digo, bueno, eso es algo que merece... Pero hablaste del feminismo, y yo me reconozco feminista desde siempre, creo. Y qué dolor que el feminismo no se haya pronunciado y no condene fervientemente todo lo que pasó. Sí, no solamente yo me considero feminista, sino que tuve una época muy, muy feminista y muy militante. Y la verdad que sí, me parece que... lamentablemente creo que todas las organizaciones, lo que se conoce como mainstream, o sea, todas las principales organizaciones, tanto de mujeres, de feminismo, como también de diversidad sexual o de diversidad racial en Estados Unidos también, han quedado cooptadas en esta lógica ideológica que se impone cada vez más, de pensar el mundo como algo dicotómico entre opresores y oprimidos, entre fuertes y débiles, y pensar también que, bueno, todos los débiles tenemos que estar juntos contra los fuertes. O sea, es básicamente una simplificación del marco teórico que circula. Entonces, cuando uno piensa el conflicto árabe-israelí, lo que se piensa desde estas organizaciones es, bueno, los débiles son los palestinos, los fuertes y los malos o los opresores son los israelíes. Entonces yo tengo que estar de este lado. Y no hay una complejización. ¿Cómo es ser mujer en Gaza? Y la realidad es que, o sea, es estar bajo una dictadura fundamentalista religiosa, donde hay crímenes de honor, donde las mujeres obviamente son sometidas a la voluntad de los hombres de la familia. Realmente a mí me llama mucho la atención que se defienda no solamente al Hamás respecto de la situación en Gaza, donde las mujeres y los homosexuales, ni hablar. Ahora iba a ir a eso, ¿no? ¿Cómo es ser gay en Gaza? Tienen una situación absolutamente delicada, porque la realidad es que es una visión de la Sharia, o sea, la ley islámica muy estricta, donde las mujeres no tienen casi lugar en el espacio público y en la vida ¿Hay pública lapidaciones en absoluto. en Gaza? No. Pero sí existen los crímenes de honor, que es, por ejemplo, que una mujer haya faltado el honor de la familia, que puede ser cualquier cosa, o sea, una chica que quiera tener un novio, y que la familia propia la mate, o sea, para recuperar Ni hablemos de un amante. el honor de la familia, desde ya. Incluso hubo una época en Israel, una época que se llamó la Intifada de los Cuchillos, donde muchas de las chicas que llevaban adelante los ataques a cuchilladas contra otros, que incluso muchas de ellas fueron liberadas en este acuerdo porque estaban presas desde esta época, lo hacían porque era también una manera de recuperar el honor, porque las habían enganchado besándose con un chico, por ejemplo, y ellos no pueden hacer nada hasta que no se casen, por ejemplo. Entonces, ¿y ser gay? Y ser gay está absolutamente prohibido, es ilegal. En Gaza es castigado con la muerte, en Cisjordania es ilegal. Hay muchos, se estima que alrededor de 2000 palestinos homosexuales viven en Israel, viven en Tel Aviv. Incluso hace no mucho, un joven gay que vivía en Israel, un joven gay palestino, estaba en Cisjordania y fue secuestrado y decapitado por otros por ser gay. Vivía en Israel refugiado de alguna forma. ¿Cómo se entiende entonces que los organismos de diversidad sexual, organismos feministas, organismos que luchan por derechos, organismos progresistas? Porque tienen esta visión absolutamente obtusa del conflicto. Entonces, como que
tienen esto de, bueno, está bien, pasa eso, es verdad, pero esto pasa en un contexto de opresión, pasa en un contexto donde Israel es el opresor. Incluso hay quienes presentan que los derechos de los homosexuales en Israel son garantizados y respecto de la región es un país que tiene una situación privilegiada y que incluso en su situación legal es parecida a muchos países de Europa, por más que el matrimonio gay todavía no esté reconocido, aunque es apoyado por la mayoría de la población. La realidad es que incluso algunos organismos progresistas presentan eso como pinkwashing, dicen ellos, que eso es propaganda. Israel reconoce los derechos gay para ocultar en realidad lo malo que es con los palestinos, lo cual es absurdo. Primero, que habla otra vez del conspiracionismo de pensar que los judíos no son transparentes. No hay nada que se pueda que hacer. Siempre están ocultando sus verdaderos planes. Pero segundo, que es una falta de respeto también hacia los propios palestinos que son homosexuales. Primero, porque escapan a Israel para poder ser felices y que no los maten. Y se encuentran con que quienes supuestamente están de su lado, en lugar de estar denunciando lo que están sufriendo ellos, están condenando a Israel por hacer supuestamente pinkwashing. Es absolutamente absurdo. Cecilia, muy cortito, cuando hablamos de lo que sucedió en 1947 y cómo se distribuye de alguna manera el territorio, no tenemos que entender esa Palestina con los palestinos de los que hablamos hoy, ¿correcto? La realidad es que, por ejemplo, hay mucha gente que dice que Palestina era un país al que Israel le robó tierra. Lo cierto es que no era así. Palestina no era un país, es una región que fue pasando de mano a mano entre diversos imperios. Incluso el nombre... Está en manos británicas. Incluso que el nombre Palestina es algo que ponen los romanos. Las fronteras que pensamos hoy en Palestina se crean en 1920, cuando las potencias se reparten los territorios otomanos después de la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña toma el control del mandato británico de Palestina, que lo creó la Sociedad de las Naciones, que era no solamente los territorios de Israel y Palestina hoy, sino también todo Jordania. Eso era todo el mandato británico de Palestina. Es decir, Jordania se funda sobre el 70% de Palestina, eso también hay que decirlo, como para decir que el 70% ya es un Estado árabe y de ese 30% restante tenemos Israel y Palestina. La identidad nacional palestina no estaba desarrollada como la pensamos hoy. Palestina se pensaba como un elemento más dentro de la gran nación árabe. La identidad nacional palestina es algo más reciente, que esto cabe decirlo también, que sea reciente no significa que tenga menos valor. Es decir, que se haya empezado a desarrollar a partir del comienzo del conflicto y se haya profundizado y consolidado en el 67 sobre todo, a partir del 67, eso no significa que tenga menos valor o que tenga menos valor que la identidad nacional de otros pueblos. Es decir, esto lo digo porque hay quienes buscan por ahí decir, los palestinos no existen o los palestinos fueron un invento. La realidad es que es un pueblo que desarrolló su identidad nacional, que hoy tiene su identidad nacional diferenciada, su propia historia común, tiene su mito fundacional, incluso también el mito fundacional también es un hecho real, que es la Nakba en el año 48. Entonces, la realidad es que los palestinos hoy tienen una identidad nacional diferenciada y por tanto el derecho internacional les garantiza, y cualquiera que esté a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene que estar a favor del derecho a la autodeterminación de todos, por lo cual los palestinos hoy son un pueblo que tiene una historia en ese territorio, reclama por lo menos parte de ese territorio como propio, y creo que en este sentido el conflicto no se va a resolver salvo que ambos pueblos reconozcan que los dos tienen derecho a estar ahí, los dos, ninguno se va a ir a ninguna parte, ni tiene por qué hacerlo, entonces tienen que llegar a un acuerdo que permita dividir ese territorio de manera tal que los dos puedan vivir en fronteras seguras y en paz, que es lo que merecen sus poblaciones. Para eso tiene que estar el mutuo reconocimiento. El liderazgo palestino no ha reconocido hasta el momento a Israel, lo cual sería importante que se presione para que lo haga, porque tanto los palestinos como los israelíes merecen vivir en fronteras seguras en lugar de estar constantemente en guerra y en conflicto.